Buenos días a todos. Es un día, ya se ha dicho, este miércoles muy importante para Ávila, para la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Ávila. El próximo 21 de septiembre, como saben, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y en este 2025, y después de que ya hace algunos años CEAFA, como nos ha explicado su presidenta, decidiese dar ese paso de descentralizar el inicio de los actos de celebración de esa efeméride y llevarlos en primer lugar a Málaga, después a Guardo y en esta ocasión a Ávila, damos el pistoletazo de salida a lo que será seguro un mes con actividades repartidas por todo el país. Se ha dicho ya en más de una ocasión en esta mañana, pero a mí me gustaría hacer un pequeño inciso en esta intervención inicial y pedir un fuerte aplauso para la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Ávila, para quienes allí trabajan, para la Junta Directiva, para los voluntarios, para las familias y para quienes padecen esta enfermedad. Un fuerte aplauso, por favor. Damos, por tanto, la bienvenida a quienes estáis aquí en esta mañana en el Palacio de Sofraga, ya se ha dicho, muchas gracias por venir. También a quienes nos siguen vía streaming y a quienes lo harán el próximo sábado a las 10 de la noche a través de la 8 Ávila. Los medios de comunicación somos conscientes de la importancia de ese papel importante que tenemos para visibilizar enfermedades como estas. Por eso, desde nuestra televisión, la de Ávila, queremos que los mensajes que hoy aquí se lancen lleguen no solo a todo el país a través de ese streaming que está realizando CEAFA, sino también a las personas de nuestra capital y de nuestra provincia. En el año 2017, la OMS lanzó un plan de respuesta de salud pública mundial por la importancia de dar prioridad al Alzheimer, por la importancia que tenía entonces en la sociedad, estando vigente ese plan hasta el año 2025 y habiéndose renovado por 6 años más, y por la importancia que tendrá en el futuro en todo el mundo y especialmente hoy estamos hablando de España. El Alzheimer afecta en nuestro país a 5 millones de personas, cerca de un 11% de la población. Se prevé, me lo comentaba Soledad hace algunos días, que dentro de 10, 15 años España sea el país más longevo del mundo, por delante incluso de Japón. Pueden imaginar que la edad es el factor más predictivo seguramente en la enfermedad de Alzheimer y eso conllevará un aumento importante de casos que puede incluso suponer, discúlpenme que justo nos ponemos a hablar y falla un poquito la voz, puede suponer una quiebra de nuestro sistema público. De ahí que hoy en esta mesa vayamos a hablar de la importancia, Soledad, de ese diagnóstico precoz, por ejemplo, en el ámbito sanitario para aplicar esos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que ralenticen o ayuden a hacer frente a esa enfermedad. O también de la importancia de concienciar, y de ahí el nombre de esta mesa, Igualando Derechos, de la necesidad de garantizar sus derechos en el ámbito jurídico, en el ámbito sanitario, asistencial, terapéutico o, por ejemplo, laboral. Y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con las 5 personas que hoy aquí me acompañan. Nos han dado ya las gracias, pero yo sí querría destacar la suerte que tenemos de contar con un elenco de ponentes como el que está aquí representado. Ellos se van a ir presentando a continuación porque qué mejor que seáis vosotros, permitidme que os tutee, quienes nos contéis quiénes sois, aunque a la mayoría de vosotros os conocemos, y por qué estáis aquí, cuál es el vínculo que tenéis de algún modo con el tema que estamos aquí tratando. Así que si os parece, empezamos ya sin más esta mesa redonda, en primer lugar, conociendo a Julián Sánchez Melgar. Digo conociendo porque Julián es una persona muy querida, con un nivel intelectual, profesional y personal, sobre todo muy brillante, y que tenemos la suerte de que un día vino a Ávila, tuvo aquí un periplo profesional importante que todos recordamos, pero decidió de algún modo sentirse abulense. Y así lo sigue siendo. En la tarde de ayer yo asistía a un acto organizado por la Universidad Católica de Ávila, está aquí su rectora, en el que también participaba Julián, y con el permiso de la universidad voy a tomar precisamente las palabras que se decían de Julián para destacar la importancia de su presencia en la mesa, la credibilidad de su experiencia y la sensibilidad de una persona que sabe escuchar. Ese es Julián Sánchez Melgar, pero si les parece, que sea él quien se presente. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Muchas gracias a los compañeros de mesa. Muchas gracias a todos.
Quiero dar un saludo especial a las autoridades que se encuentran aquí presentes, a la rectora que se la acaba de citar de la Universidad Católica de Ávila, a los medios de comunicación, al director del diario de Ávila, a una persona especialmente significativa, yo creo, que desde el punto de vista jurídico y de lo que aquí nos convoca en esta mañana, que es al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ávila, porque la Fiscalía, y está aquí su fiscal jefe, la Fiscalía lidera desde el punto de vista jurídico pues los derechos de los más vulnerables. Y créanme que lo digo por experiencia personal. La Fiscalía tiene que estar ahí delante, liderando, protegiendo a los más vulnerables, entre ellos a las personas que padecen esta enfermedad. Por tanto, todo el conjunto de la ley, la estructura de la ley, se fundamenta en una serie de apoyos que los fiscales tienen que liderar, como digo. Y tienen también que liderar esta materia, como voy a justificar seguidamente y por qué estoy aquí, a las asociaciones de familiares, inicialmente todavía lo son, de familiares de enfermos de Alzheimer, AFA Ávila, o AFA en toda España, a su presidenta nacional de CEAFA, Mariló, muchas gracias, y a Monse, la presidencia de Alzheimer Ávila, pero no solamente destacar a su presidenta, sino quiero destacar también pues, a toda la junta directiva, los trabajadores, los colaboradores que están aquí, que tanto hacen por la lucha contra esta espantosa enfermedad que cada vez está más extendida, como ha dicho Patricia, por un aumento progresivo de nuestra edad, que es bueno, pero también tiene algunas cuestiones como estas, y a los voluntarios. Esto es algo que es sumamente necesario destacar, que es en esta materia hay un conjunto de voluntarios que colaboran con las asociaciones desinteresadamente, voluntariamente, solidariamente, para apoyar a cambio de nada más que de su satisfacción personal de poder apoyar una causa tan noble como esta, y por tanto creo que esto es extraordinariamente importante. Yo conocí a la asociación Afávila, Alzheimer Ávila, hace muchos años. Yo vine aquí, como acaba de decir Patricia, en el año 2000, en el año 1993 como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, y me marché en el año 2000. Y entonces mi madre padecía Alzheimer, lo padeció desde una temprana edad, la verdad, la cogió muy intensamente la enfermedad desde los 60 y pocos años. Y bueno, pues la familia, pues los hijos, pues estábamos a su lado con un apoyo constante y pasaba temporadas con nosotros, pasaba muchas temporadas en Ávila, y entonces conecté con Alzheimer Ávila. Alzheimer Ávila fue para nosotros nuestro colchón, nuestro flujo de aire fresco que nos podía pues, ayudar. Desde entonces conocí que esas asociaciones están ahí ayudando y apoyando a todas las personas, los cuidadores, las personas que lo sufren, las personas con esta discapacidad, en fin, a todos ellos, y vi cuál era el rango de apoyo y de ayuda de todas estas asociaciones. Desde entonces me hice un propósito. Todo lo que pudiera apoyar a estas asociaciones sería una micra de lo que nosotros, los familiares, hemos recibido de estas asociaciones. Por tanto, estoy absolutamente agradecido a lo que están haciendo. Y de ahí hay que hacer otra reflexión también, que lo pongo sobre la mesa ya como un primer punto de partida, si os parece, lo pongo sobre la mesa, y es que las asociaciones están, señores representantes de todas las administraciones que están aquí, lo ha dicho antes el delegado de la Junta de Castilla y León, las asociaciones están cubriendo un hueco público están, así de claro, están cubriendo un hueco que correspondería a la administración, el cubrirlo, el ayudar, el apoyar y el poner los medios necesarios para que estas personas que padecen pues esta situación que estamos diciendo tuvieran un gran apoyo público. Se lo están cubriendo las asociaciones. Por tanto, si lo están cubriendo las asociaciones, yo les ruego a los representantes de las administraciones pues, que sean
ya lo son, pero que sean más sensibles todavía para cubrir ese hueco que las asociaciones les están poniendo, les están sacando de alguna manera las castañas del fuego en esta materia. Y después, como final, para no extenderme más en esta presentación, hablar del lema Igualando Derechos, que efectivamente es lo que tenemos que hacer, es igualar derechos. Tenemos una ley nueva que hablaremos sobre ella seguramente a lo largo de esta mañana, porque en este aspecto hay un aspecto terapéutico, otro asistencial y otro jurídico, y ese aspecto jurídico es muy importante, pero hay que igualar derechos y, si me permiten, y esto es otro punto que saco sobre la mesa, ponerlos en práctica, poner en práctica los derechos, porque no vale solo con tenerlos escritos en un documento, con tenerlos escritos en una descripción normativa nada más, sino hay que ponerlos en práctica, de tal manera que derechos, igualarlos y ponerlos en práctica, nada más. Muchas gracias, Julián. El hecho de que esta mesa, como decíamos, suponga el pistoletazo de salida de los actos a nivel nacional, posibilita que las personas que están aquí presentes sean líderes del ámbito al que representan en todo el país. Es el caso, por ejemplo, del segundo ponente al que vamos a presentar a continuación, Jesús Lorenzo Aguilar, director de la Sociedad Española de Mediación. Es tu turno, Jesús, para darte a conocer. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia y, por supuesto, a CEAFA y a AFA Ávila por invitarme a participar. Yo soy director de la Asociación Española de Mediación, somos la primera institución estatal y nos dedicamos a resolver los conflictos en la sociedad. Los conflictos no por vía judicial, sino por la vía de la palabra. La Asociación Española de Mediación tiene dos pilares fundamentales, que uno es trabajar desde la vocación del servicio público y el fomento de la cultura de la paz. Llevamos muchos años trabajando en distintos programas, desde mediación penitenciaria o justicia restaurativa en las cárceles, pero también hemos ido detectando a lo largo de los años otras carencias que se estaban produciendo en colectivos que yo personalmente confieso que desconocía. Todos los que hemos tenido una vida normal, profesional y feliz, hemos desconocido la enfermedad en general. Y yo tengo una faceta literaria y me encontré con las discapacidades en algo que la verdad que me pareció un antes y después de mis planteamientos vitales. Me invitaron a una entrevista en una novela que presenté nueva a la Fundación Juan XXIII en Madrid, que tiene una emisora de radio que se llama Radio Roncali. Yo estoy acostumbrado a que humildemente me realicen muchas entrevistas y siempre había encontrado a locutores muy listos, muy bien formados, periodistas, pero ahí me encontré con 4 chicos y chicas, con una discapacidad intelectual muy severa. Yo no sabía cómo tratar eso, no sabía ni cómo dirigirme a ellos. Y cuando empezaron a hacerme esas preguntas tan humanas, tan inteligentes, y que su discapacidad intelectual no les impedía ser inteligentes, humanos, no pude hablar, me eché a llorar. Y descubrí algo que no había descubierto antes. Pero ¿qué pasó? Que luego pues empecé a conocer a otra gente tan cariñosa, tan amante de los demás, como es Montserrat, como es también su equipo, como Aurora. Y ahí hemos empezado a darnos cuenta que en este mundo, en el mundo de la discapacidad intelectual, había algo que hacer, había mucho que hacer. Y la verdad que cuando se viven momentos vitales tan graves como tener una persona en la familia enferma de Alzheimer o de otra demencia o de otra discapacidad, surgen muchos conflictos detrás que hasta ahora se han venido resolviendo en los tribunales. Y nosotros ya sabemos que una demanda en un tribunal, en la familia, es una declaración de guerra. Eso no va a suponer la mejora de las relaciones familiares, sino todo lo contrario. Y ahí, desde nuestra voluntad, pues gracias a Monse por la invitación, a CEAFA por la organización y desde luego a mi querido amigo don Julián Sánchez Melgar, que trabajamos, que intentamos aportar todo lo que sea necesario y que cuando Monse nos dice que esté aquí a las 9 de la mañana, vengo el día de antes.
Muchas gracias, Jesús. En esa línea de representación nacional está también presente en esta mesa la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Elia Martínez, teniendo en cuenta también la importancia que suponen este tipo de cuidados para personas que se encuentran en una fase avanzada en esta u otras enfermedades. Elia, por favor, es tu turno. Como ustedes sabrán, los cuidados paliativos hasta hace muy poquito tiempo estaban destinados fundamentalmente a pacientes oncológicos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que, lo ha dicho muy bien Patricia, el envejecimiento de la población va a ocasionar un incremento muy significativo de las demencias y los pacientes con demencias tienen una gran necesidad de apoyo en todas las dimensiones que una persona pueda tener afectado cuando tiene una enfermedad incurable, irreversible, que bueno, pues afecta a su entorno, tanto a los síntomas físicos, emocionales, sociales y al entorno cuidador. Entonces, bueno, pues desde hace un tiempo establecimos una muy fructífera alianza con CEAFA con el objetivo fundamental de llevar los cuidados paliativos y llevarlos de la manera más precoz posible, porque es como se puede trabajar, llegando pronto a las familias, llegando pronto a los pacientes para tener un objetivo fundamental que es aliviar el sufrimiento, ¿no? Todo lo que podamos hacer para llegar antes, para poder estar con todos aquellos que nos están necesitando, quitando el estigma que los cuidados paliativos ya tienen bueno, establecido evidentemente, pues será algo que, bueno, pues que poco a poco iremos normalizando y que irá garantizando que nuestros enfermos, nuestras familias y todos aquellos que nos vayan necesitando puedan tener a mano y de una forma muy cercana. Entonces el objetivo es este, ¿no? Hablar de cuidados paliativos, hablar con normalidad de cuidados paliativos y acercarlos a patologías donde antes no estaban presentes y donde a veces tampoco estamos muy bien formados los profesionales sanitarios. Ese es el objetivo fundamental. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Elia. También desde ese ámbito sanitario, el complejo asistencial de Ávila está representado por Elena Filipovic, la doctora Elena Filipovic, que es la presidenta del Comité de Ética del Hospital. Elena. Muchas gracias a CEAFA y a Ávila por invitarme a estar aquí en esta mesa. Yo no soy experta en neurología, soy como mi compañera Elia, soy oncóloga, pero mi vinculación fundamental aquí es porque soy la presidenta del Comité de Bioética del Hospital. Y de igual manera que decía don Jesús que utilizan la palabra para resolver los conflictos, pues nosotros también utilizamos la palabra, dentro del Comité de Bioética utilizamos un método para resolver conflictos que se puedan generar dentro del hospital, tanto entre los profesionales como en la asistencia a los pacientes. Y es muy importante porque somos conscientes que esto no se conoce en la población. Entonces, los conflictos se pueden generar en cualquier circunstancia, pero quizá las personas que tienen más dificultades de comunicación o que tienen una situación en la que les genera, tienen cierto grado de invalidez, digamos, a la hora de poder estar o moverse dentro del hospital, pues pueden generar todavía más situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una guía de información para el usuario que creemos que, de igual manera que comentábamos antes Sol y yo, que el documento de voluntades anticipadas también mucha gente no lo conoce, que también es fundamental en este contexto, pues la gente, el usuario, el paciente, los familiares no conocen que se puede echar mano del Comité de Bioética si se ha generado algún conflicto. Y bueno, pues nosotros, yo como representante del Comité de Bioética, estamos totalmente abiertos y disponibles a resolver cualquier conflicto que se pueda generar en la atención, tanto a nivel de atención primaria como en el hospital, en consultas, en cualquier situación. Y, por supuesto, la voluntad de todos los profesionales es que todos los pacientes sean atendidos de la mejor manera posible. Se ha hablado y el título es la igualdad de derechos. Pues desde el punto de vista de bioética es fundamental la equidad y es fundamental la justicia y nosotros manejamos esos principios y trabajamos con esos principios. Entonces, no dudéis que desde todo lo que nosotros podamos hacer, desde el
Comité de Ética Asistencial del Hospital estamos totalmente disponibles para resolver y mejorar pues la atención a todos los pacientes que lo necesiten, y en este caso los pacientes y familiares que están enfrentando esta dura enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Estamos hablando de Alzheimer y el siguiente testimonio, con el permiso de los demás ponentes, yo creo que cobra una importancia especial, es clave en esta mesa. A continuación voy a presentaros a Soledad García. Ella ha desarrollado su trayectoria profesional como profesora de pedagogía terapéutica. Soledad tiene 64 años y hace 2 años y medio fue diagnosticada de Alzheimer después de 3 años de lucha para conseguir ese diagnóstico. Soledad a continuación se va a presentar y nos va a contar lo que está siendo este proceso para ella, teniendo en cuenta que a día de hoy, por ejemplo, nos lo contaba cuando presentábamos o preparábamos esta mesa redonda, Soledad sigue haciendo la declaración de la renta en su casa, llevando la intendencia familiar o, por ejemplo, conduciendo, aunque a veces tenga que firmar un permiso a su marido, por lo menos así se lo pidan para que ella pueda viajar, pero nos lo va a explicar Soledad. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Yo pertenezco al PEPA, que es el acrónimo de el panel de expertos de personas con Alzheimer de la Confederación Española de Asociación de Familiares de Alzheimer. Y básicamente el objetivo que tenemos en este panel es de, por un lado, visibilizar la realidad de lo que es el Alzheimer, puesto que la mayoría de las personas cuando se habla de Alzheimer piensan en alguien que ya tiene un Alzheimer avanzado y por tanto pues que tiene un deterioro de capacidades importantes, no puede ser responsable de su propia vida, tomar sus propias decisiones, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nosotros hacemos que creemos que es importante es que ofrecemos nuestra imagen pública a base de ir a actos o de dar entrevistas o de lo que sea, de manera que se vea que una persona, cuando se diagnostica tempranamente en las primeras fases, sigue teniendo muchísimas capacidades, sigue siendo responsable de sí misma, sigue pudiendo hacer su vida como la hacía antes, lo que decía antes, por ejemplo, Patricia. Yo toda la vida he hecho mi declaración de la renta y la de mi marido y este año, como todos los años, pues la he seguido haciendo exactamente igual. Y sigo haciendo exactamente las mismas cosas que hacía antes de que me diagnosticaran. Pero, sin embargo, me he ido encontrando con una serie de laberintos que me van restando derechos y me van restando la posibilidad de que yo tenga una vida normal acorde a la situación en la que me encuentro ahora. Yo sé perfectamente de cuál es mi futuro, de cuál es el desarrollo de la enfermedad, en qué medida voy a perder todas mis capacidades mentales, porque la neurodegeneración no va a parar, a día de hoy no hay cura. Pero yo me tengo que centrar en el presente y en el presente tengo las capacidades que tengo, las tengo que disfrutar, las tengo que usar a tope y una parte importante para mí del uso que hago ahora de esas capacidades es de hacer un cierto activismo del Alzheimer, de poder dar testimonio de qué es, cómo es la vida de una persona que está con Alzheimer, ¿no? Como decía antes, te encuentras con un laberinto de problemas para cualquier cosa que vayas a hacer, ¿no? Lo primero, para que te hagan un diagnóstico temprano y certero. Muchas personas, una aclaración que quiero hacer antes, es que, por ejemplo, yo antes he escuchado a la señora gerente de Sanidad explicarnos una situación de la comunidad autónoma que me ha parecido óptima o casi idílica. Bien, yo no voy a, por supuesto, cuestionar lo que ella ha dicho, pero yo voy a hablar en general. Hay mucha variabilidad entre las comunidades autónomas en España, incluso dentro de una misma comunidad autónoma en diferentes provincias, y yo hablo en general de España. Si en alguna comunidad autónoma hay situaciones óptimas y muy buenas, pues
me alegro muchísimo, ¿no? Pero lo que yo conozco, lo que conocemos en CEAFA, lo que, en fin, no se corresponde en general en absoluto con lo que le hemos escuchado a la señora gerente. La dificultad para un diagnóstico temprano es enorme, primero, porque ese estigma de pensar que una persona con Alzheimer, una persona que no tiene un buen nivel cognitivo y que ya tiene una cierta edad, la tienen también la mayoría de los profesionales médicos. Entonces, mi médico de familia, cuando yo le iba explicando los problemas de memoria y otro tipo de problemas que tenía y que creía que me pasaba algo, me decía, imposible ni por tu edad ni por la situación cognitiva en la que tú te encuentras. Entonces me iba dando larga y me decía, estarás deprimida, será ansiedad, lo que sea. Acabó mandándome después de más de 2 años a neurología por un problema de audición que parecía que podía haber un tumor. Entonces, yo lo que me encontré con la neuróloga en la primera visita es que me decía, bueno, imposible, no puedes tener nada, no puedes tener nada, estás muy bien, yo te veo comparada con las personas que tienen Alzheimer, con un nivel de competencia que estás muy bien, no puedes tener nada. Me mandó una resonancia magnética por ese problema auditivo que tenía y ya ahí salía que tenía una demencia de inicio y a partir de ahí fueron las pruebas para ver qué tipo de demencia era y el tratamiento, etcétera, etcétera. Es decir, yo tuve que pelear para que me diagnosticaran. A la mayoría de las personas, pues simplemente le dicen, no, no te preocupes, no te agobies, tal, o como uno de mis compañeros del PEPA, que el primer año que lo estuvieron tratando fue por depresión, no por Alzheimer. Es decir, hay un estigma en las primeras fases iniciales de que no puedes tener nada, ¿no? Y luego, pues sí que lo tiene. Eso tiene una serie de consecuencias, que es que no accedes al tratamiento farmacológico ni a los tratamientos no farmacológicos y que la situación de neurodegeneración pues siga avanzando a su ancha. No hay nada que la frene. Entonces, estamos perdiendo años de calidad de vida y de posibilidad de tomas de decisiones. Porque si yo no tengo conocimiento de qué es lo que tengo y de cuál va a ser mi futuro, no puedo tomar decisiones sobre mi futuro. Yo no me pueden dejar a que tome las decisiones cuando yo ya tenga un nivel de demencia que no me permita hacerlo. Lo tengo que poder hacer cuando todavía tengo mis competencias. Eso quiere decir un diagnóstico precoz, si no, no lo voy a poder hacer. Cuando a mí me hizo la neuróloga el diagnóstico, la única recomendación que me dio es, estás muy bien, sigue con tu vida. Punto. Yo ya no tenía que hacer más nada, seguir con mi vida, porque estaba muy bien. A mí no me dieron ninguna información ni me remitieron a ningún espacio o sitio donde yo pudiera tener información de todo lo que yo iba a necesitar, de todas las posibilidades que tenía, de toma de decisiones que podía hacer, como el registro de voluntades vitales anticipadas o las preferencias de vida o si tenía ya derecho a solicitar la ley de la dependencia, si había un AFA a la que pudiera acudir, nada, absolutamente nada. La única indicación, sigue con tu vida. Que yo entendí que esa era una indicación imposible para mí, puesto que después de un diagnóstico así tú no puedes seguir con tu vida, tienes que hacer algo. Y más cuando sabes que el tratamiento no es curativo, sino paliativo, que te retrasa un poquito la enfermedad, pero la enfermedad va a seguir, ¿no? Yo empecé a poder, porque claro, toda la búsqueda yo la hacía por internet, hasta que encontré en internet CEAFA, CONFEAFA, la SAFA, y ahí se me abrieron todas las puertas. Los derechos como persona con Alzheimer empezaron entonces, cosa de la que estoy tremendamente agradecida, igual que estoy tremendamente agradecida a la AFA del puerto de Santa María en Cádiz, que es a la que voy desde hace casi año y medio. Otra consecuencia, claro, es que si a mí no me informan y yo no tengo acceso a toda esa información, yo no puedo tomar decisiones sobre la economía familiar,
porque es que el gasto que representa la enfermedad de Alzheimer es muy considerable. No voy a poder tomar decisiones conjuntamente con mi familia sobre qué va a ocurrir con la economía familiar, sobre quién va a ser mi cuidador o cuidadora, sobre cómo nos vamos a organizar, sobre cómo vamos a querer vivir o voy a querer vivir yo, en una residencia, en casa, es mi casa adecuada, pues tenemos que ir haciendo cambios, todo un proceso de toma de decisiones que necesitaría, primero, saber que tengo esa enfermedad y segundo, orientación que no me daba nadie en ningún sitio. Me la tenía que buscar yo sola hasta que encontré las asociaciones de familiares de Alzheimer. Ese estigma que yo decía antes, desde el momento del diagnóstico se te aplica. Yo viajo sola, conduzco, lo hago todo con normalidad y a mí me han empezado a pedir permisos por escrito de mi marido, por ejemplo, para ir sola al AFA en mi coche. Para mí aquello emocionalmente fue terrorífico y después de varios días en shock decidí, no, o lo firmo yo o no lo firma nadie. Y lo firmé yo. Iba a ser voluntaria para un estudio en la UCA, en la Universidad de Cádiz, sobre Alzheimer y lenguaje, que duraba varios años, pero yo estaba dispuesta a hacer ese estudio. Y cuando me mandan los papeles, entre los papeles, un permiso de mi marido para participar en el estudio. Yo llamé a hablar con una de las personas que estaban en el estudio y le dije, bueno, ¿por qué no me hacen una entrevista? Ven mis competencias, ven mis habilidades y ven si necesito o no necesito un permiso de mi marido para participar en el estudio. No, por protocolo es imprescindible. Dije, pues lo siento, no hago el estudio. Ese tipo de cosas rompe la vida a una persona. Si no tienes mucha seguridad en ti misma, si no tienes mucha decisión de decir no y plantarte y a partir de ahí reivindicar, decir, pues ahora hay que reivindicar que eso no ocurra, ahora hay que reivindicar que esos protocolos se revisen, ahora hay que reivindicar. Y esa es una parte importantísima de CEAFA y una parte importantísima del PEPA. Hay que reivindicar para que ese estigma que va impregnándolo todo y nos va quitando todos esos derechos, que yo los voy a perder en un futuro, pero por Dios no me los roben en el presente, porque eso es robármelo, porque ahora los tengo, los debería de tener, así que no me los roben, que ya los perderé yo solita. Más adelante, hay una discriminación económica bestial. Desde el inicio es una enfermedad muy cara, a mí mensualmente me cuesta unos 400 €. Y yo no necesito nada, soy totalmente independiente, pero es de medicación, de lo que cuesta el AFA, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me lo puedo pagar sin problema, pero yo me planteo, bueno, una persona que vive al día, ¿qué hace? Pero a partir de aquí, solo lo único que hace la economía es aumentar el gasto. Cuando yo empiece a necesitar una serie de cuidados, esos cuidados hay que costearlos. Luego, más adelante, si hay tiempo, deberíamos de hablar de la ley de dependencia porque es una de las grandes discriminaciones que hay con respecto a las personas con Alzheimer. Los supuestos derechos que recoge la ley y en la práctica, como decía alguien, una cosa es tener derechos y otra cosa es ejercerlos en la práctica. La ley de dependencia recoge los derechos, en la práctica no se ejercen. Entonces, si hubiese tiempo después, me gustaría mucho. Y luego una discriminación muy importante, que hablando antes con Elia y con Elena, comentamos que ocurre con otros medicamentos. El avance de nuevos medicamentos, como por ejemplo el lecanemab, que ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, y yo sé, porque me lo han dicho después de un estudio en el que he participado, que yo soy una de las personas que sería candidata a eso, retrasa muchísimo más el avance del Alzheimer. Pues en España no se aprueba.
cuando se apruebe, no sabemos cuándo será, además serán condiciones muy restrictivas. Entonces, están quitando el derecho a una persona a que no acabe perdiendo sus capacidades. Porque si existe un medicamento que tomándomelo yo puedo seguir más tiempo, mucho más tiempo con mis capacidades, pues yo lo que percibo, lo que siento y lo que me duele y lo que hago, me fuerza a hacer un duelo, es que yo no pueda tomarlo, no solo yo, todas las personas que podamos ser posibles candidatas. Y no me quiero extender muchísimo más porque somos un grupo de personas que tenemos muchísimo que aportar. Seguiremos un poquito adelante. Muchas gracias. Vamos a entrar un poco en ese lema de esta jornada, Igualando Derechos, para hablar, en primer lugar, desde el derecho, desde el ámbito jurídico, de cómo se pueden garantizar los derechos básicos de las personas con Alzheimer. Todo parte de esa Convención de Nueva York del año 2006, en la cual los países, la mayoría de países del mundo, se adhieren a ella y dan pasos para adecuar su legislación de cara a garantizar los derechos básicos de las personas con discapacidad. Pero queremos ver cuál es la realidad a día de hoy. Julián, en primer lugar, me gustaría darte la palabra para preguntarte cómo podemos detectar esos derechos que las personas con demencia consideran que no tienen garantizados, a pesar de que la Constitución así lo recoge, y también cómo pueden reclamar o qué mecanismos legales hay para garantizarlos tanto a nivel personal como patrimonial. Vale, pues muchas gracias, Patricia. Efectivamente se ha puesto ahora sobre la mesa, porque lo ponías, el tema de que no solamente son necesarios un conjunto de derechos, sino la aplicación práctica, que es lo que estamos comentando. Este tipo de personas con discapacidad necesitan pues, una serie de apoyos médicos, terapéuticos, asistenciales, pero jurídicos. Jurídicos es fundamental porque tienen su patrimonio, porque tienen sus derechos, porque tienen no solamente derechos personales, sino derechos también patrimoniales, y todo esto hay que resolverlo ante una persona que tiene estas deficiencias y no puede llevarlas a cabo en toda su plenitud, que es el origen de este tema. Para eso está la Convención de Nueva York del año 2006, una convención sobre el derecho de las personas con discapacidad, que lo que trata es de igualar derechos, precisamente, de decir que todas las personas tengan o no esta discapacidad, sufran esta discapacidad, tengan, y cuantos más derechos iguales a los demás, mejor, derechos a poder realizar un testamento, a poder redisponer sus bienes, a poder casarse, a poder votar, a poder trabajar, a poder tener una vida digna, a todos los derechos. La manera como se ha organizado esta materia y por ejemplo, ha tenido importancia también, y quiero saludar a Sebastián González, que está ahí desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, es la evolución. En principio, la ley española y otras leyes de nuestro entorno pensaban que esto era algo de familia nada más, había una tutela de familia, después llegó en los años 80 una tutela de autoridad, y ahora, desde el año 2021, hay unos apoyos de tal manera que cuando una persona con discapacidad necesita realizar un acto jurídico, necesita un apoyo de otra persona. Para eso, los tribunales nombran a esa persona que da ese apoyo, y se han regulado algunos temas en la ley 8/2021 importantes de la discapacidad, que está basada en 3 partes sustanciales. Una guardaduría de hecho, se conoce que hay personas que están bajo la guarda de otra persona, un cuidador, a menudo un familiar, otras que necesitan apoyo jurídico y legal para que se les nombre para ese momento, y después una curatela, que se llama un curador, para aquellas situaciones pues, más intensas. Desaparece la figura del tutor, que tenía un ámbito importante también. El tutor era aquella persona que a las personas que tenían una grave intensidad de esta enfermedad, pues no podían tomar determinaciones por sí mismos y las tomaba el tutor con autorización judicial. Bien, este es el marco legal, el marco de apoyos puntuales para que esas personas puedan hacer tengan una capacidad jurídica lo más amplia posible,
pero que en algunos aspectos puedan recibir un apoyo judicial. Y después está la ley de dependencia, de la que hablaremos también, que es la dependencia también económica desde el punto de vista administrativo y que es sustancial. No solamente hay que garantizar los derechos civiles de las personas, los derechos personales, los derechos de la dignidad, los derechos patrimoniales, sino hay que también garantizar los derechos económicos. Y en los derechos económicos, pues para las personas que no tengan esas disponibilidades económicas, que son muchas, ahí es donde tiene que entrar la Administración y desarrollando la ley de dependencia y estableciendo pues que tengan más posibilidades de prestaciones económicas, que esas prestaciones económicas sean reales, que no se limiten a cuestiones episódicas, que no tenga que haber una persona que sea su cuidador o su cuidadora que esté entregado en cuerpo y alma 7 días a la semana para desarrollar esta función, sino que tenga esos apoyos, que cuando no tengan medios personales sean medios públicos, y en eso estamos. Y yo creo que eso forma parte de la aplicación práctica de estos derechos y de las muchas cosas que hay que hacer en esta materia, que tenemos un horizonte enorme por hacer cosas tanto desde el punto de vista de las administraciones, de las asociaciones y yo creo que de la sociedad en general en esta materia. Hablando de leyes, comentabais el tema Soledad de la ley de dependencia. Las leyes están precisamente para eso, para amparar nuestros derechos, aunque hay ocasiones, por ejemplo, Soledad, consideras que la ley de dependencia a día de hoy no está respaldando precisamente a las personas con Alzheimer. En absoluto. Y para informar sobre esto, yo voy a utilizar datos del informe del Observatorio Total para la Dependencia, con datos oficiales provisionales de 30 de junio del 25. Sí, hace bien poquito, ¿no? La ley de dependencia establece un plazo máximo de resolución de los expedientes, una vez que alguien solicita la ley, de 180 días. La media de resolución en España es de 342 días y en Andalucía, que es la comunidad de la que yo vengo, está en la cola, son 574 días. Si esto es ir cumpliendo una ley, pues en fin, que me lo expliquen. Es un laberinto burocrático impresionante. La mayoría de las administraciones lo que hacen es que ponen dos procedimientos administrativos diferentes. Uno para la resolución del grado, si eres grado 1, grado 2, grado 3, según la gravedad, y otra para la resolución de la prestación o el servicio que se te va a conceder, ¿no? Muchas personas salen de la lista de espera porque han fallecido. De hecho, en los 5 primeros meses de 2025 fallecieron 8.004 personas en las listas de espera. En ese mismo periodo de tiempo, la lista de espera aumentó en un 6%. Es decir, las listas de espera van aumentando y cada año hay un número, varios miles de personas, más de 10.000, más de 15.000, más de 20.000, que mueren sin haber recibido una resolución siquiera. No es que hayan llegado a tener servicio, es que han estado siempre en la lista de espera. En 2025 continúa el incremento de servicios low cost, porque la Administración se está especializando en los servicios de low cost en general y en el Alzheimer en particular. Por ejemplo, las asociaciones de familiares de Alzheimer la subvenciona la Administración, pero como si fueran servicios de low cost. Es decir, a una cantidad increíble, de manera que hay que hacer un copago. Entonces, por ejemplo, yo el copago que tengo son 167 euros. No tengo ningún problema para pagar esos 167 euros, pero hay muchas personas que sí, que le supone un sacrificio en la economía familiar, ¿vale? En 2025, lo que llevamos de 2025, han descendido en 2.093 el número de plazas residenciales y en 1.424 las plazas en los centros de día. Es decir, el número de personas con Alzheimer aumenta y los servicios disminuyen. Y estamos en, como decía Patricia al principio, que la Organización Mundial de la Salud ya en 2017 le dijo a los gobiernos es una prioridad de salud pública.
porque pone en riesgo de aquí a 2050 los servicios públicos de salud de los países desarrollados. Los de no desarrollados no lo digo porque es que ya están en riesgo. Si hablamos de dinero, de las prestaciones, los servicios que presta, para los más frecuentes son los low cost, que son el cuidado familiar, que es tener un cuidador familiar, como decía el Julián, los 7 días a la semana, 24 horas al día, los 365 del año. Bueno, pues a esa persona que tiene esa dedicación en exclusiva, si su familiar es de grado 1, le pagan 169 euros al mes. Si es de grado 2, 277. Y si es de grado 3, 385. Hablo de media en España. Hay diferencia entre las comunidades autónomas, que hay personas de una comunidad o de otra, pueden decir, no, ese dinero no es. Es la media en España. Las prestaciones y los servicios de la ley de dependencia son incompatibles entre sí. Si tienes uno, ya no tienes otro, salvo que sea teleasistencia y otro. Para una prestación económica vinculada a un servicio, es decir, te dan un servicio y te dan un dinero para ese servicio y tú lo tienes que pagar el resto. Por ejemplo, para residencia, para grupo 1 no hay, evidentemente, para el grado 2 la prestación económica es 542,5 euros de media. ¿Qué residencia se paga eso para una persona con Alzheimer? Fácilmente la asociación, el Observatorio Estatal calcula que es el triple lo que tiene que pagar de copago la familia. Y para el grado 3, que es el máximo, son 579 euros. Para la ayuda a domicilio, entonces no le pagarían al cuidador familiar, viene una persona de ayuda a domicilio, si es de grado 1 son 18 horas al mes, si es grado 2, 40 horas al mes y si es grado 3, 61 horas al mes. 61 horas al mes para personas que son dependientes totales son 2 horas y media al día de lunes a viernes. Si eso es cubrir los derechos de las personas con Alzheimer, que me lo expliquen. Eso es la ley de dependencia. Seguimos avanzando en esta mesa después de acercarnos a esa reivindicación de Soledad en lo relativo a la ley de dependencia. Y si hablamos del ámbito jurídico, hay un paso importante para no tener que llegar en ocasiones a los tribunales. Quiero decir, hay un momento en el que la enfermedad de Alzheimer está muy avanzada, la persona ya no puede intervenir, ya no puede decidir, y la mediación es clave para intentar garantizar que sus últimas voluntades se cumplan. Aquí, en este caso, Jesús, sí me gustaría hablar, por ejemplo, nos lo comentaba hace unos días Monse, como presidenta de la Asociación de Alzheimer de Ávila, se dan situaciones, por poner un ejemplo, con los nuevos modelos de familia. Ella nos contaba el caso de una persona, un hombre enfermo de Alzheimer, que tiene una nueva esposa, porque él es viudo y tiene a sus hijos, pero no se ponen de acuerdo a la hora de decidir qué hacer, por ejemplo, con lo que es la asistencia de su madre, de su padre, dónde debe acudir, qué tipo de cuidados debe recibir, etcétera. En ese caso surgen los conflictos familiares que también se pueden dar pues, a la hora de qué hacer con el patrimonio de la persona que padece Alzheimer. ¿Qué planes, qué acuerdos se pueden adoptar en el ámbito de la mediación para intentar resolver esos conflictos? ¿Y qué prioridad tendría en ese caso que he puesto concreto de la nueva esposa y los hijos? ¿Quién tendría la prioridad a la hora de decidir? Bueno, obviamente la pregunta es larguísima y la contestación necesitaría un par de días. Pero bueno, lo que sí, de todo lo que ha dicho Sole, que obviamente yo soy jurista también, lo conozco también de primera mano, conozco perfectamente lo que está ocurriendo en familias que se están arruinando porque no tienen medios económicos para pagar una residencia, por ejemplo, un caso directo que tenemos muy cerca, donde una residencia para una enfermedad de Alzheimer cuesta 2.700 euros y los ingresos que tiene su hija son poco más de 2.500. ¿Quién paga eso? ¿Qué pasa cuando hay varios hermanos y nadie se quiere hacer cargo de esos costos? Que también ocurre. Y también hay otros conflictos como el que tú, Patricia, anuncias. Son muchísimos los conflictos que existen. Lo que está claro que la vía
judicial, en esos casos, en nuestro ordenamiento, no es un camino idóneo, porque todos sabemos, por desgracia, el colapso que existe, y que en una justicia lenta como la que desgraciadamente sufrimos en España no se dan respuestas óptimas. No hay mayor injusticia que una justicia lenta o una resolución lenta, porque cuando llega el problema se ha enquistado, y no solo se ha enquistado muchas veces, ¿no? Ha pasado a ser lo que llamamos conflictos de conflictos de alto nivel o de alta conflictividad. Las familias se rompen, no solo ya por la enfermedad, sino que la familia se rompe porque los familiares, hermanos, hijos, se dejan de hablar. ¿Cuántos conocemos a personas, no me hablo con mi hermano porque el patrimonio de mi madre, o mi hermano no paga, o mi hermana no paga, yo no puedo, pero es que nuestra madre, en los casos de enfermedades tan graves como el Alzheimer, no tienen espera. Una persona puede vivir descuidada, ¿cuánto tiempo? Pues en esos casos nosotros nos hemos dado cuenta que hay procedimientos reglados e instituidos en España, como es la Ley 5/2012 de mediación. Son asuntos civiles, la familia es asunto civil, igual que cuando, como comentaba ayer, ¿no? Cuando un matrimonio se rompe o una pareja se acaba el amor, quedan los hijos. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Volvemos al juzgado a denunciar porque la conflictividad va alzándose, o conseguimos que existan programas similares a la mediación, como la coordinación de parentalidad, donde un juez puede imponer a las partes en conflicto que haya un profesional formado como mediador o mediadora, con herramientas suficientes, investido además de cierta autoridad por el juez de familia, que les obliga a coordinarse parentalmente por el bien de sus hijos, donde se puede redactar un plan de parentalidad, donde se recogen hasta los mínimos detalles que son de obligado cumplimiento, donde prima la voluntad de los padres, y si no llegan a un acuerdo, puede ser la figura del coordinador de parentalidad quien tomará la decisión. Pues esto también ocurre con los familiares cuando resulta que la persona con Alzheimer tiene una nueva pareja, existe una familia extensa o familiares, hijos, hermanos. Obviamente creo que tenemos en el derecho español algo que quizás se ha obviado mucho, que son los consejos de familia, que prácticamente ya no se aplican. Pero sí se permite, dentro de la voluntariedad que tiene la mediación, crear esos consejos y crear esas coordinaciones para que se puedan llevar a cabo el cuidado, no quiero decir custodia porque suena demasiado invasivo, pero sí el cuidado de una persona que se encuentra en una discapacidad intelectual. Gestionar su patrimonio, gestionar su cuidado desde la buena fe. Debemos pensar que la mediación, todas las personas que acudan a mediación tienen que ir a buena fe, y además hoy, cuando se dé ese tipo de conflicto entre personas a la hora de atender el cuidado de sus mayores o de su familia que tenga Alzheimer, ya es obligatorio intentar una mediación previa o una conciliación, un MAX, lo que se llama en la Ley 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril, un método adecuado de solución de controversias basado en la negociación directa o bien la negociación asistida, como es la mediación. Y los protocolos son muy sencillos. En el caso de la Asociación Española de Mediación, en nuestra página web, no es por hacer publicidad, sino por hacerles esta herramienta, ponerse a la disposición, en asemed.org, que es la página web, existe un formulario electrónico donde se solicita una mediación por una persona o por ambas, de mutuo acuerdo, pero si no hay mutuo acuerdo, pues una lo solicita y puede exponer, intentar un objeto del conflicto que les mueve. Es decir, no se están atendiendo los gastos de mi madre o de mi padre o de mi hermano, o no nos ponemos de acuerdo en las medidas a tomar en la familia con la nueva pareja, y lo que hace nuestro centro de mediación inmediatamente es ponerse en contacto con todos ellos para poder hacer una sesión inicial donde se les explique en qué consiste la mediación, que es un método voluntario.
imparcial, neutral y absolutamente confidencial. Pero no intentarlo hoy en día e ir a un procedimiento judicial ya no se puede. Tiene que intentarse este método y además, si alguna de las personas que están involucradas en el conflicto no lo acepta participar en él, en la mediación, y no da una causa justificada, puede tener consecuencias judiciales negativas, incluso multas. Y eso hace que esta herramienta se vaya implantando, porque al final lo que prima es la voluntad, el acuerdo de las partes, que nadie va a cumplir mejor nada que sea lo que él ha acordado. No olvidemos que una sentencia judicial va a hacer que alguien pierda y que alguien gane. Y el que pierde difícilmente de buena fe o de manera voluntaria cumple lo dicho por un juez. Por eso, cuando Montse nos había comentado, nos hemos dado cuenta la larga trayectoria que va a tener estos métodos de resolución de conflictos, pero que también deben ir acompañados con otros métodos que permitan lo que Sole decía, que no necesiten esa tutorización, sino que puedan entender de una manera clara qué es, cómo son y dónde quieren hacer cumplir sus derechos, que son los facilitadores y facilitadoras procesales para una persona cuando no entiende una resolución judicial o no sabe cómo hacer una gestión ante un notario y el notario no le entiende, porque el notario no tiene por qué entender a una persona con discapacidad, le pueda plantear un lenguaje adaptado, un proceso adaptado, y es algo que ya es necesario implantarlo en todo el Estado español. Actualmente solo hay un decreto en la Comunidad de Madrid y actualmente sí es cierto que en el Congreso de los Diputados ya se están haciendo algunos movimientos por los grupos políticos mayoritarios para crear una ley estatal que proteja a todas las personas con discapacidad intelectual para que puedan entender los procesos administrativos, judiciales, policiales, etc. Vemos aquí a los representantes policiales y qué pasa cuando una persona tiene un déficit bien de comunicación, porque sea ciego o sordomuda, como puede ocurrir, cómo se comunica con el policía que está recogiendo la denuncia, o imagínense que es victimario, es decir, que la persona que tiene esas deficiencias ha cometido un presunto delito. ¿Cómo se defiende? ¿Quién le defiende? Llega un abogado que le pone el colegio de abogados para que le asista y no tiene ni idea de cómo comunicarse con él. Pues todo eso es necesario, porque las discapacidades intelectuales, y el Alzheimer es una de las más graves, debe complementar, me parece que antes Patricia me decías que había 5 millones y se esperan 10 millones, ¿no? En una población de 47 millones de españoles que estamos ahora, pero ¿cuántos hay que con otras discapacidades? Es decir, que todo eso que está en mantilla hay que utilizar la palabra y hay que también dotarla. Yo, que he participado como asesor técnico en la Comisión de Justicia del Congreso, intento decir a los portavoces de todos los partidos políticos, por favor, no hagan leyes sin partida presupuestaria. Que nos encontramos... Que nos encontramos con esa coletilla que salen en las normas, que decir esta norma no tiene incremento presupuestario. Entonces, eso se queda en papel mojado. De todas las maneras, los avances se están dando, hay que ser positivo, pero hay que darle oportunidad a la buena fe y darle oportunidad a la palabra. Hay otros ejemplos, por ejemplo en Escocia, cuando las familias no se ponen de acuerdo en cubrir el cuidado económicamente de sus mayores o de su familia, el Estado les impone multas coercitivas si no llegan a un acuerdo. Porque el acuerdo, todos lo sabemos, sobre todo en familia, muchas veces es provocado o obstaculizado por una sola persona, que no responde a los intereses del bien jurídico de mayor interés de protección. Unas veces son los menores y otras veces son los mayores discapacitados, sino que responden a otros intereses espúreos que hay que evitar que eso ocurra. Por eso, en esta ley, como digo, la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya permite que un juez pueda multar a una persona que actúe de mala fe y que no quiera llegar a acuerdos en los que cada uno
puedan llegar de una manera, digamos, maliciosa, etc. No solamente ellos, sino puede haber incluso consecuencias para los abogados que no informen convenientemente a sus clientes de que deben resolver o deben intentar resolver en la sociedad española, no solo por el gasto social que la justicia provoca, sino por la frustración que todos conocemos que produce un procedimiento judicial y, por supuesto, pues por el daño que se produce cada persona a sí misma cuando lucha con alguien que ha querido o que quería. Por eso yo creo que estos métodos deben aplicarse, deben conocerse, no se conocen. Es necesario que los poderes públicos, todas las administraciones autonómicas, locales, estatales y, por supuesto, toda la sociedad civil, ponerlo en conocimiento y facilitándolo a un acceso sencillo, simple y, desde luego, facilitado para todas las personas que no tienen, en ese caso, las herramientas necesarias para conocerla. Yo creo que el camino está abierto y, desde luego, desde la Asociación Española de Mediación nos ponemos a disposición de todos ustedes. Ya lo hicimos hace muchos años en las cárceles españolas, donde la conflictividad entre internos era altísima, y ahora, pues, por ejemplo, estamos con la segunda promoción en la cárcel de Alcalá Meco, formando a presos de condenas muy largas, con delitos muy graves, como una especie de mediadores, que nosotros llamamos facilitadores, para mejorar las relaciones entre su familia, con su familia, y también mejorar las relaciones con el resto de presos, ¿no? Todo eso, al final, redunda en ahorros económicos que la gente y las empresas y el Estado nos damos cuenta que si no les hablas de cifras no convencemos a nadie. Es lo mismo que las empresas cuando se implantan planes de mediación organizacional, porque la gente tiene conflicto en la empresa y cuando tú le calculas a una empresa que con un plan de mediación organizacional, previniendo delitos, porque previene conflictos, va a tener un ahorro económico importante, ya empiezan a preguntar qué les interesa. Al final, desgraciadamente, ya sabemos que el dinero son dinero. Y esas son las necesidades. Por eso ustedes, de las mesas de autoridades, cada uno en su, en su competencia, aprieten, como decía, hagan lo que puedan, que hay muchas posibilidades para mejorar la sociedad. Sería muy interesante ir ahondando en estos temas que hemos dicho, jurídico, de la mediación, pero es cierto que el tiempo es limitado en esta mesa y tenemos que tocar las diferentes líneas en cuanto a igualdad, garantizar los derechos de las personas con Alzheimer, y no podemos dejar, porque también tenemos aquí una buena representación en la mesa, ese ámbito más terapéutico, más asistencial, más sanitario. Sí me gustaría, no obstante, en primer lugar, en esa parte sanitaria, dar la palabra de nuevo a Soledad para que nos traslade lo que ha sido su experiencia. Del mismo modo, también en ese ámbito ya nos has dado algunas pinceladas al respecto, pero a continuación vamos a conocer con las doctoras Elena y Elia cómo es el periplo dentro de los hospitales, cómo es el proceso para llegar a esos cuidados paliativos, pero a día de hoy, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido, Soledad? Antes de empezar a contestar, me gustaría matizar una cosa. En España se estima que es 1.200.000 personas las que padecen Alzheimer. Lo que pasa que es una enfermedad que contamina de alguna manera, implica a la familia. Como se calcula que cada familia hay una media de 4 personas, se habla de casi 5 millones, que afecta a casi 5 millones. Pero como personas con Alzheimer, 1.200.000 aproximadamente. El sistema sanitario, bueno, la sanidad está yendo de mal a peor, yo creo que en general, en cualquier comunidad autónoma. Yo mi experiencia la puedo hablar de Andalucía, que es donde vivo. Bueno, yo solo tengo quejas, no tengo otra cosa nada más que quejas. Tengo quejas porque, por ejemplo, la prueba que a mí me hicieron para ver si tenía o no tenía un tumor, que es cuando ya me dijeron que tenía la demencia, entre que me la mandó la neuróloga y me la hicieron, tardaron 4 meses, pero desde que me la hicieron y volvió la neuróloga tardó más de 1 año. Por ejemplo, pues tiempo perdido. Tiempo perdido que no me explico por qué.
la revisión que hicimos última, hace ya casi 2 años, me mandó otra resonancia para comparar, hace ya más de 1 año que me la hice, estoy esperando, tiempo perdido. Por ejemplo, para el registro de voluntades vitales anticipadas, que es fundamental, el tiempo para una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, que no le vaya corriendo el tiempo, que va perdiendo capacidades, pues en la provincia en la que yo vivo, en Cádiz, la agenda para pedir en sanidad hacer el registro de voluntades vitales anticipadas ha estado cerrada durante más de 1 año. No es que la lista sea de más de 1 año, es que ha estado cerrada la agenda. Entonces no se podía pedir, tú llamabas y decías, la agenda está cerrada. Volvías a llamar, la agenda está cerrada. Cuando han abierto la agenda y me dieron cita, pues entonces yo pregunté, bueno, y para informarme de cómo lo tengo que rellenar, tal, no sé qué, dice, no, eso usted lo tiene que traer relleno. Eso se lo mandamos por correo electrónico, usted lo rellena y lo trae relleno, ya lo tiene que traer relleno. Digo, pero es que yo sé lo que quiero, pero no sé expresarlo médicamente, en terminología médica. Yo tengo muy claro en mi cabeza, pero no lo sé médicamente y yo quiero no equivocarme y dejarlo bien claro. A su médica de familia. Pido cita con mi médica de familia y me dice, no, yo no puedo porque no tenemos formación en esto, le voy a pedir al director del centro de salud que quiero participar en un curso. Cuando haga el curso te puedo informar, estoy esperando. ¿Vale? Pues entonces, así, ¿cuánto tiempo me puede pasar? A lo mejor cuando lo pueda hacer ya, porque ya tenga toda la información, lo tenga todo, pues igual ya no estoy tan capacitada, no lo sé, porque ya son años, ¿no? Entonces, así es con todo, es decir, mi experiencia con la parte de sanidad, yo puedo decir que muy mal. El resumen, en 2 palabras, muy mal. Y yo pienso, muchas veces me planteo, si yo soy una persona de alto nivel educativo, una experiencia profesional, que he tenido que relacionarme con muchas personas, he vivido en otros países, hablo otro idioma, etcétera. Me veo perdida en todos estos trámites administrativos, en todos los líos que me plantean que tengo que hacer a la persona ciudadana normal y corriente. ¿Qué no le ocurrirá? ¿Cómo no se sentirá? ¿Cómo no se sentirá machacada? O sea, perderá muchísimos derechos, muchísimas oportunidades, simplemente porque no se le atiende y no sabe insistir, reclamar, pedir, volver a reclamar y volver a insistir. Y no decaer en esa insistencia. Pero no se nos puede pedir que seamos encima héroes. No se nos puede pedir eso. Porque es que la mayoría de las personas no lo somos. Y además estamos en una situación de vulnerabilidad, porque sabes el futuro que te espera. Es una cosa que por mucho que tú trates de centrarte en el presente, está ahí. Y eso te genera una situación de vulnerabilidad muy grande. Encima no te pueden machacar. Pues esa es la impresión que yo puedo decir. Habrá otras comunidades autónomas donde a lo mejor me dirán, pues qué barbaridad, porque no es así. Yo estoy hablando de mi experiencia. Esa es la experiencia de Soledad, esa experiencia personal, pero vamos a dar también voz al Hospital de Ávila, a la parte sanitaria, para conocer qué estrategias hospitalarias se aplican, en el caso del complejo asistencial abulense, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con Alzheimer en los diferentes procesos o periplos dentro del hospital, consultas, urgencias. Elena, la doctora Elena Filipovic, como presidenta del Comité de Ética, sí puede explicarnos. Bueno, como he recalcado anteriormente, yo no soy neuróloga, con lo cual no puedo explicar específicamente cómo va el periplo de un paciente con diagnóstico de Alzheimer. Pero evidentemente tengo mucha experiencia en el trabajo en las consultas y entiendo perfectamente lo que ha comentado Sole. Lo entiendo porque nosotros tratamos pacientes oncológicos y entonces los tiempos de espera son angustiosos. Sí que es cierto que creo que hay una mayor concienciación con el cáncer, entonces
Por eso creo que es importante este tipo de cosas para que nosotros estemos concienciados de los tiempos también de personas que padecen algún tipo de demencia, en este caso demencia de Alzheimer. Yo creo que eso es fundamental, el estar concienciados todos, ¿no? Desde el propio paciente que reclama sus derechos hasta los TCAE, los enfermeros, los médicos, todos estar concienciados de los tiempos. Pero, desgraciadamente, yo aquí tengo que romper una lanza en favor de la sanidad porque estamos absolutamente saturados, absolutamente saturados. O sea, estamos dando más tiempo de lo que es habitual. Lo comentábamos Elia y yo, estamos haciendo jornadas a veces de hasta 12 horas, 10 y 12 horas, para atender a todas las personas. Es verdad que nosotros somos oncólogas, ¿no? pero quiero decir que bueno, estamos bajo mínimos, trabajando con muy poco personal y nos vemos también muy indefensos a la hora de reclamar más personal o de que se nos escuche a nosotros también para intentar atender las necesidades de los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que incidiría en estas dos cosas, ¿no? La concienciación por parte de todos de que las cosas vayan un poquito pues, más rápidas, de que no haya estos tiempos de espera tan enormes, ¿no? Y luego, de una forma así más práctica, también a mí se me ocurre porque cuando me invitaron a esta mesa, que me comentaron que, bueno, pues que íbamos a tratar este tema, yo la verdad es que yo llego a la consulta y lo único que hago es paciente, 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 con lo cual tampoco nos da mucho tiempo a pensar en muchas más cosas, pero aquí han salido cosas que yo creo que son muy interesantes. Por un lado, el médico de familia que no hizo ninguna recomendación con respecto a asociaciones, por ejemplo. Eso pues me ha llamado la atención y es cierto. Yo creo que nos falta formación social, ¿vale? Nos falta formación porque ya nos cuesta ponernos al día de toda la formación profesional, que es imparable. O sea, todos los avances científicos son tremendos. Entonces, ya nos cuesta estar a esa altura. Pero en temas ya más prácticos tenemos un déficit de conocimiento absoluto. Entonces, quizá ahí también nosotros podríamos hacer un esfuerzo extra por conocer un poquito más a la hora no solamente de hacer una aproximación terapéutica, ¿no? Sino también una aproximación un poquito más amplia de recomendaciones, que bueno, pues eso podría ser una cosa que podríamos nosotros ampliar, ¿no? Pero es verdad que volvemos a lo mismo, estamos un poco al límite en cuanto a nuestras posibilidades. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es con respecto a la carga asistencial que tenemos, los pacientes que tienen pues estas deficiencias o bueno, pues los pacientes que están pacientes con demencia, pues en este caso los pacientes con demencia de Alzheimer, que son pacientes más vulnerables y que requieren más tiempo probablemente, ¿vale? Pues eso es un problema también en la consulta. Entonces, el hecho de conocerlo de antemano también estaría muy bien. Entonces, sería un procedimiento que nos podría ayudar. A este respecto, me comentaron pues, personas que trabajamos en el Comité de Ética Asistencial, pues que yo creo que fue desde la Junta, o no sé exactamente desde dónde se generó una tarjeta o se creó una tarjeta para identificar a estos pacientes, a estos familiares, y que me han comentado que no funciona. Y bueno, pues nosotros sí que nos vendría muy bien conocer esta persona en concreto, qué necesidades tiene para adaptar también la consulta a las necesidades de esta persona. Entonces, bueno, pues por poner un poco de parches, ¿no?, a todo lo que has comentado, porque realmente nosotros también vemos que no se nos escucha las cosas o sea, todo lo que nosotros necesitamos no se nos escucha tampoco, vamos al límite y estamos con muy poco personal. Entonces, pues estamos metidos también en el ajo de una manera distinta, ¿no?, en el otro lado, pero estamos también sufriendo por vosotros, que vemos que no os podemos atender de la forma adecuada, ¿no? ¿Me permite un segundo? Sí, quería decirle a Elena que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y que mi queja de que tengo esa percepción de muy mal del sistema de salud no es de los profesionales, porque la mayoría de los profesionales que conozco son muy buenos profesionales que están a tope y trabajando en unas condiciones que desde luego son
por decirlo claramente, lamentables. Así no se puede dar una buena calidad, un buen servicio, una buena atención al paciente. No se puede. Y en muchos casos lo hacen a costa de sacrificio personal. Y me consta, y yo lo sé, porque además yo tengo familia que está dentro del sistema sanitario, entonces lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, esa falta de formación que tú decías de conocimiento sobre necesidades específicas y tal, y que está conectado con el estigma, hace un mes y pico estuve en la revisión con la reumatóloga y entonces cuando llevaba ya un rato con ella, me dice, tú estás viendo a la neuróloga, ¿no? Digo, sí. Me dice, ¿y por qué? Y le digo, porque me han diagnosticado de Alzheimer de inicio. Dice, es que tienes un nivel cognitivo muy bueno. Es que me parece imposible. Digo, bueno, lo ve usted allí. Dice, sí, está aquí todo en el informe de la neuróloga. Dice, mira, te voy a poner en el informe mío que, aunque estás diagnosticada de Alzheimer, tu nivel cognitivo es muy bueno. Para que conste, para que cuando abra desde cualquier especialista tu ficha, te tomen en cuenta que tienes un buen nivel cognitivo. Claro, yo se lo agradecí mucho, pero a la vez yo digo, joder, o sea, que para que ahora me tomen en serio, tiene a alguien que ir acreditando que es que tengo un buen nivel cognitivo, porque si alguien no me lo está acreditando, ya no me toman en serio en ningún especialista que me vea, porque ya me han puesto la etiqueta de persona diagnosticada de Alzheimer. Me quedé. Gracias, Soledad. Han tomado la palabra todos los que intervienen en esta mesa, menos Elia Martínez, que seguro que tiene que aportar, porque hemos hablado de muchos temas que también de algún modo están vinculados con los cuidados, además de aportarnos pues, ese último punto de vista sobre el proceso, los pasos que se dan para poder aplicar los cuidados paliativos a una persona con la enfermedad ya avanzada. Elia. Muy bien, Patricia. Pues vamos a ver qué les puedo yo aportar aquí hoy en este foro. Dos cuestiones fundamentales. La primera es hacer ver, que creo que muchos de ustedes lo saben, que los cuidados paliativos no son para pacientes que se están muriendo. Primer punto, lo son, y tenemos que atender a pacientes al final de la vida, que tienen grandes necesidades, que sus familiares tienen grandes demandas, pero no son exclusivos de esas fases de la enfermedad. Los cuidados paliativos es una disciplina que, bueno, en nuestro país no goza de buena salud, igual que el sistema sanitario, pero estamos muy a la cola de Europa en el desarrollo en cuidados paliativos, tanto en lo que viene a ser bueno, pues el desarrollo de los equipos, como en formación y en una ley, una especialidad, etcétera, etcétera. La cuestión es que los cuidados paliativos tienen una serie de características especiales que son fundamentalmente que hacen referencia a todo el conjunto del paciente. Es decir, en cuidados paliativos trabajamos en equipos interdisciplinares donde abordamos los problemas físicos, la enfermería, los problemas emocionales, los problemas sociales y otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, que decía Sole, algo que bajo mi punto de vista es completamente transversal y que no debería ser conocimiento ni de un oncólogo ni de un paliativista, que es hacer una planificación compartida de la atención. Tenemos varias cuestiones para poder decidir sobre nuestro futuro a nivel médico, ¿no? Uno es el documento de voluntades anticipadas. Hay, bueno, en el Ministerio de Sanidad hay unos links donde nos remiten para poderlo registrar telemáticamente, pero efectivamente hace falta un médico que dirija esa orquesta de conceptos, esa orquesta de problemas de salud, esa orquesta de qué es una intubación y qué es un tiempo prolongado en UCI, porque un paciente no tiene por qué saberlo. Entonces, esos son conocimientos transversales que no deberían ser propios de ninguna especialidad, deberían ser propios de cualquier especialista. Por lo tanto, el problema viene de la universidad, viene del pregrado y viene de la formación especializada. Si no tenemos formados a nuestros profesionales, difícilmente su médico de cabecera va a poderle ayudar a usted a hacer ese documento de voluntades anticipadas. Es decir, un problema formativo, lo ha dicho Elena muy bien, y es un problema grave. Es un problema grave porque cada vez va a haber más pacientes que van a tener conocimiento y no les vamos a saber dar respuesta. ¿Qué puedo yo decir aquí?
Pues que tenemos que desarrollar los cuidados paliativos y tenemos que hacer extender ese sentimiento, esa cultura paliativa al resto de la sociedad y al resto de los profesionales médicos, porque usted no necesita ahora mismo, Soledad, cuidados paliativos, no tiene prácticamente ningún síntoma, no tiene que recibir cuidados especializados, pero sí puede ya empezar a hacer una planificación compartida de la atención. ¿Y qué es esto? Esto es hablar con su médico y decidir entre los dos, primero conociendo sus inquietudes, sus valores, sus necesidades, qué es lo que usted va a querer hacer cuando las cosas se tuerzan y no pueda decidir. Y esto es algo completamente esencial, que si no lo tenemos organizado, no lo tenemos por escrito y no lo tenemos bien armonizado, cuando le llega a usted el momento y no pueda decidir, probablemente no podrá hacer lo que es su voluntad. Es decir, problema formativo, problema de recursos, problema de ley y problema de especialidad. Muchos problemas en cuidados paliativos y, bajo mi punto de vista, grandísimos beneficios para todo paciente que puede tener una enfermedad incurable. Qué cantidad de temas han salido en esta mesa para poder reflexionar, no solo hoy, sino también en el futuro, pero es momento de cerrar este encuentro. Nos quedan 5 minutos y tenemos uno para cada uno de los aquí presentes. Para lanzar una última propuesta, estamos hablando de esos derechos que deberían estar garantizados, pero vemos que en muchos ámbitos no lo están, según lo que se ha trasladado por los ponentes. Entonces, ¿qué última propuesta o a modo de resumen lanzáis cada uno para avanzar en la corrección de esas desigualdades? Gracias, Patricia. Pues yo tenía aquí unos puntos, digamos, que a modo de soluciones, aunque la solución en este caso pues siempre son difíciles porque la Administración también tiene pues los presupuestos y tiene las posibilidades económicas que se tienen. Todo esto que hablamos es muy difícil, desde luego. Pero yo creo que las soluciones vienen de la mano de estas siguientes perspectivas. Mejor y más ayudas públicas para las familias afectadas. Para las familias y para las personas afectadas, para las personas que conocemos, como se han dicho, y que están tratadas en las asociaciones, están tratadas en los hospitales y que tienen una atención sustancial. Mejores medios para las asociaciones que cubren hoy por hoy un papel que correspondería a las administraciones públicas. Y esto también yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en ello. Un marco legal de derechos mejor definido, pero sobre todo mejor aplicado, porque estamos hablando de que hay que definir los derechos y hay que aplicarlos en la práctica. También unos resortes de responsabilidad para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cumplir, porque hay derechos, hay obligaciones y todas las personas, todas las instituciones tienen que cumplir con esas obligaciones, pero sabiendo que tiene una responsabilidad detrás para poderlas hacer. Y por último, yo creo que estamos bajo la debida tutela de los tribunales y por tanto los tribunales también tienen un papel importante en esta materia. Y tiene un papel muy importante también en esta materia, lo que ha dicho antes Jesús, la posibilidad de que en esta materia tan sensible haya oportunidad de mediación, haya oportunidad de ponerse de acuerdo, oportunidad de conciliación, oportunidad de facilitación procesal. Es decir, que es una materia muy sensible porque afecta a la familia y se producen pues, desencuentros, a veces se producen discusiones y por tanto el papel de la mediación que decía, el papel del acercamiento es sustancial. Por tanto, ese papel de acercamiento, el papel de la tutela de los tribunales, el papel de las administraciones públicas, las familias y sobre todo las asociaciones que están cubriendo un hueco pero auténticamente impresionante en cuanto a ese hueco que están cubriendo y que yo creo que tenemos que estar aquí para dar las gracias a todas las personas que trabajan en las asociaciones y que están cubriendo ese hueco tan necesario en esta espantosa enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Julián. Tiene la palabra Jesús. Bueno, humildemente desde la Asociación Española de Mediación, para poder prevenir y resolver los conflictos, nos ponemos a disposición de CEAFA y de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Ávila y de todos los asociados, porque nosotros continuamente firmamos convenios con federaciones, asociaciones de mayores, de menores, de todo tipo, para crear y desarrollar programas que faciliten
una comunicación rápida, directa y eficaz para dar cobertura a esas personas que tienen los conflictos. Por supuesto, también tenemos muchos facilitadores procesales en todos los ámbitos, como conoce Aurora y conoce Montserrat, y desde luego los representantes políticos con influencia, pues la redacción de normas, los colegios de abogados igual, crear equipos de juristas especializados en atención de personas con discapacidad intelectual y, por supuesto, que todo eso se intente cubrir con los presupuestos locales, autonómicos y estatales, porque del voluntariado, aunque se hace mucho, quizás mucho más de lo que las personas podemos dar, pero sí es cierto que eso no hace que se creen servicios estables, porque también la gente tiene vida y tiene que pagar sus facturas, y es muy difícil hacerlo desde el voluntariado. Gracias. Muchas gracias. Yo propondría como un recurso eficiente hacer unidades específicas. Quiero decir, en una unidad específica de demencias, que ya las hay en determinados centros, lo que se hace es un engranaje entre la asistencia especializada, la atención primaria, la relación con las asociaciones y la relación con lo que pueda surgir desde los puntos de vista jurídicos, etcétera, o con problemática social o con necesidad de ayudas. Es muy difícil coordinar tantos elementos y pacientes en diferentes fases evolutivas de una enfermedad si no hay una unidad que sepa dar respuesta a cada una de las necesidades de esos pacientes. Es decir, hacer unidades específicas como existe, por ejemplo, en ELA y como existen en otras enfermedades, claro que son minoritarias, pero lógicamente un paciente que no tiene grandes necesidades quizá no tenga que ir tantas veces a la unidad de demencia y a medida que la enfermedad avance vaya teniendo más necesidades, pero sí que ya tenga el engranaje perfecto entre atención especializada, atención primaria, asociaciones y todos los recursos necesarios para que su bienestar esté garantizado, sobre todo cuando el empeoramiento vaya llegando. Bueno, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Elia. Me parece que es generar un circuito efectivo en la asistencia sanitaria es lo que resulta en los mejores resultados, resultar más eficaz. Y bueno, y resaltar que lo que hemos comentado con respecto a la existencia de comités de bioética por si se generan conflictos entre de los usuarios en cualquier estamento, en cualquier nivel de la asistencia sanitaria, que estamos ahí, que por ejemplo en el Hospital de Ávila en la atención al usuario y en las gerencias hay documentos que se pueden rellenar y que estamos totalmente abiertos y somos ágiles y hasta el momento eficaces. Nada, muchas gracias. Bueno, lo primero es suscribir lo que han dicho todos, porque me parece que todo es unas medidas muy adecuadas para tener solución a este gravísimo problema de salud pública. Y lo que sí diría como propuesta principal, aparte de que se siguieran haciendo actos de este tipo, que se apoye el trabajo de CEAFA, de las diferentes federaciones a nivel autonómico, provinciales y a las AFAS en particular, que es tan necesario, yo haría un llamamiento a la política. Para mí la política es un ejercicio de una dignidad y de una importancia y una trascendencia enorme. Admiro muchísimo a quien tiene vocación política y se dedica a la política. Pero a las personas que hay aquí con cargo de público y a las que no están, pero que en algún momento lo puedan ver, yo lo que les diría es que se ocupen y se preocupen del Alzheimer, porque es una prioridad de salud pública. Es una tragedia humana para muchísimas personas, para las personas que lo sufren y para la familia de las personas que lo sufren. No solo causa un gran dolor, sino que además puede causar la ruina económica de esa familia. Me parece que es una situación terrorífica. Que se pongan en marcha las medidas que haga falta para dar respuesta a las necesidades que se requiere del Alzheimer
en todas las fases, desde las fases iniciales, bueno, yo diría que desde la prevención, que se puede hacer mucho y se hace poco, a las fases finales. Porque todas las medidas que se pongan al final es un ahorro económico, es un ahorro en sufrimiento y es un ahorro en tiempo. Entonces, por favor, que se ocupen y se preocupen del Alzheimer. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta mesa redonda. Gracias a todos los asistentes y especial agradecimiento a los 5 ponentes, de verdad, por las aportaciones que habéis hecho en esta mesa para seguir luchando por la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Si me lo permitís, en nombre de Promecal Ávila, comprometer también como medio de comunicación, como medios de comunicación que conforman ese grupo aquí en Ávila, nuestra implicación, que estoy segura se extiende al resto de elencos de medios de comunicación en nuestra provincia y en el conjunto del país, esa necesaria sensibilización como medios de la importancia de hacer llegar a la ciudadanía la importancia, valga la redundancia, de esta enfermedad. Se ha dicho también, administraciones, políticos, todos debemos unirnos para asegurar el derecho y la dignidad de las personas con Alzheimer. Muchas gracias a todos.